Vamos a ponernos ahora en las manos del Señor y poder recibir de Él la palabra que tiene para nosotros hoy. Vamos a orar. Señor, te bendecimos esta hora. Te damos gracias porque podemos estar como nos gusta estar, Señor, en familia. Aunque no nos podemos tocar, pero cuando menos vernos, ya eso alienta nuestro corazón. Y venimos con deseos, con hambre de escuchar de ti, Señor, lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Habla directamente a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer 3 porciones breves de la Escritura que nos ayuden, que preparen nuestro corazón para recibir la palabra. Dice Hebreos 12:1, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Salmo 16:11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y finalmente Salmo 139:16 dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta ocasión. Antes del inicio del tiempo, tracé un camino para ti. Esto no te limita ni te restringe, tampoco te coarta. Por el contrario, es un estímulo, porque he visto todos los giros y vueltas del camino que tienes por delante. Y te establecí en un lugar de provisión para el camino que debes de tomar. El camino que construí para ti te libera para que alcances todo lo que digo que tú eres y te da la más excelente satisfacción, la mayor alegría y el mayor deleite. No veas a la derecha ni a la izquierda, no veas la carrera que he trazado para otros, mantente en tu carril. Tu carrera es única y no estás compitiendo, debes terminar tu carrera. En la medida que permitas que te guíe, te llevaré a finalizar esta carrera. En parte del viaje, algunos van a correr a tu lado. Los que van por delante te van a ayudar a acelerar, a reducir la velocidad o a navegar por diferentes terrenos. He puesto señales en el camino, no para limitarte o para restringirte, sino para permitir que corras con libertad y confianza. Por lo que hemos leído y mi palabra así lo asegura. Ahora mismo tú empiezas a declarar en tu corazón, Dios ha trazado un buen camino para mí. Dios ha provisto todo lo que necesito para correr mi carrera. Los caminos de Dios conducen al gozo y al deleite. Di con tu corazón, mi carrera es única. Dios me permite correr con libertad y confianza. Y estas cosas las decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana no voy a ventanear por nombre a mis nietos, dando el nombre, pero uno de ellos un día dijo que ya no quería venir a la iglesia. Cuando sus papás le preguntaron la razón, esta criatura dijo, es que siempre me hablan de Jesús. Yo espero que todos nos hayamos dado cuenta que nuestra vida, nuestra conversación gira alrededor de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús. Y gracias a que el Señor murió en la cruz, tú y yo podemos ser salvos. Y de eso vamos a hablar cada vez que nos veamos. Y lo mismo sucede con los personajes de la Biblia. La palabra de Dios es la misma desde hace muchos años. Y la palabra es la misma desde el origen. Y cada vez que nos reunimos, venimos a la Escritura porque esta es la manera o una de las maneras que el Señor nos habla. Y hoy Dios quiere que recordemos a Abraham.
Yo sé que muchas veces has escuchado contar la historia y por eso necesito advertirte que hoy vas a aprender algo nuevo de Abraham. Su manera de caminar con Dios es como una radiografía de la vida cristiana. Y su experiencia nos va a servir a ser amigos de Dios. Vamos a leer aquí este pasaje. El Señor Jehová se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo o del encinar que pertenecía a Mamre, o Mamre porque no tiene acento. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Qué hacía Abraham en este momento? Pues al parecer nada. Hasta los personajes de la Biblia a veces no hacen nada. Al menos la Escritura no aclara. Y lo que sí sabemos es que el día que Dios visitó a Abraham, él estaba sentado a la entrada de su carpa y hacía mucho calor. Eso es lo que sabemos. Y parece que ese día todo estaba en calma para Abraham. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir no era nada ordinario. Abraham estaba por tener un encuentro con Dios. Y ese día el Señor le iba a confirmar una promesa. Hablar de Abraham es hablar de promesas. Porque pronto iban a ser el hijo de Abraham, el que la Biblia menciona como el hijo de la promesa. Abraham es de los pocos personajes bíblicos que hicieron lo siguiente. Iniciaron su viaje por la vida cristiana, la concluyeron con éxito, recibió las promesas de Dios y descansó, como lo acabamos de leer. Nada más que este es el descanso del Señor, no cuando nos ataca la flojera, esa es otra historia. Moisés, otro personaje, salió de Egipto, pero él no pudo llegar a la tierra prometida porque hizo cosas que no eran convenientes. Josué, que le sigue a Moisés, inició su propio viaje y este viaje empezó cuando estaban viendo la tierra prometida. Ya olía Josué la tierra prometida, pero no pudo llevar a todo el pueblo de Israel a ese descanso prometido. Lo que sí podemos citar es Jesús. Él concluyó su misión y regresó y está hoy en el descanso del Padre. Y nosotros debemos preguntarnos cuántos de los creyentes en Jesús empezaron en Egipto. Y Egipto no es otra cosa que el sistema del mundo. Conquistaron esa tierra que Dios les había prometido. Por eso Abraham es promesa. Y lo que Dios quiere que hoy recibamos son promesas de Él. Y finalmente, ¿cuántos llegaron al descanso de Dios? Desde mi punto de vista, muy pocos. Abraham sí lo logró. Y en el texto que nosotros estamos leyendo, lo vemos tranquilo, disfrutando de la vida. Y lo más importante de ese día es que recibió la visita de Dios en su propia casa. Aquí no fue que Abraham buscara a Dios, Dios buscó a Abraham. Y como Dios sabía dónde estaba, lo fue y lo buscó en su propia casa. En esta ocasión el Señor tomó la forma de un hombre especial. Y Abraham tuvo la oportunidad de caminar y de platicar cara a cara con Dios. Y eran dos personas. Y era Dios. Por eso digo que era un personaje muy especial. En términos humanos, Abraham no hizo gran cosa. No fue un evangelista famoso. No escribió bestsellers de profecía. No guió, no lideró a una gran nación. Pero para ser sinceros, con el acento en la I, Abraham no hizo mucho, de acuerdo con la perspectiva del hombre. Sin embargo, Dios vio grandes cualidades en Abraham. Y la Escritura refiere a Abraham como el padre de la fe. También se le conoce como el padre de muchas naciones. El Antiguo Testamento habla de él, el Nuevo Testamento habla de él. Y lo más importante es que Dios lo escogió para que a través de él toda la humanidad fuera bendecida. La Biblia habla entonces de Abraham de una manera muy especial y recalca
que la herencia de Dios son las promesas que le dio a Abraham. Déjame repetirte esto porque me gustaría que se grabara en tu corazón. La herencia de Dios son las promesas que Abraham recibió. Y me refiero a riquezas materiales. Estamos hablando de Jesucristo, el Redentor, la persona del Espíritu Santo y el gran poder que el Espíritu tiene y opera con nosotros. Como tú sabes, Cristo murió en la cruz para que todo lo que Dios le dio a Abraham, por fe ahora es nuestro. Entonces, todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham son para nosotros. ¿Y por qué fue que Dios apreció tanto a Abraham si no hizo grandes hazañas? Y si te acuerdas, Dios lo tomó de Ur de los caldeos. Hagan de cuenta que fue a Las Vegas. Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado. Bueno, Abraham vivía en la nación del pecado. De allá lo fue a traer el Señor. No hizo grandes cosas, pero Dios lo tenía en tan alta estima porque hizo algo sumamente especial. ¿Sabes qué fue? Recibió las bendiciones de Dios. Nadie se emocionó. Pues aunque no te emociones, yo sí me emociono por ti. Abraham recibió las promesas de Dios y eso fue lo que cautivó el corazón de Dios. Déjame leer aquí un pasaje contigo en Romanos 4:13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham, o sea, no había méritos en él, sino de una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Y entonces la Biblia nos empieza a mostrar qué es esto de haber recibido las promesas de Dios. Una, llevaba a Abraham con Dios una relación correcta y Abraham vivía por fe. Fe y promesas van en la misma frase. La autora de los Hebreos dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría, ¿qué cosa? Su promesa. A simple vista lo que hizo Abraham, por lo visto, pues la reacción que causó aquí entre nosotros, pues no fue gran cosa. Pero para Dios fue muy importante que Abraham creyera, recibiera y experimentara, porque si tú no recibes ni crees, no vas a poder experimentar las promesas de Dios. Y ahí es donde, como dice el apóstol, la marrana torció el rabo. ¿Qué apóstol lo dijo? No sé, pero seguramente alguno de ellos lo ha de haber dicho. Si nosotros no creemos ni recibimos, tampoco vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Y Dios se sintió muy complacido con Abraham. De lo que estamos hablando es que la fe para Dios es sumamente importante. Y puedo decir cuando menos 3 verdades que son ciertísimas acerca de la fe. La fe en Jesucristo es fundamental para poder relacionarnos con Dios, porque nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Segunda cosa que es importantísima en la fe es que las promesas de Dios se reciben por fe. Y la tercera es que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Claro, Dios tiene otras facetas. No nos gusta hablar de ellas, pero Él es grande en misericordia, pero también Dios se enoja con sus hijos. Y esa es parte de su carácter. Y déjame leerte esta porción del libro de los Hebreos. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad, porque no creyeron.
El Señor se enojó con su pueblo. ¿Por qué? Porque no recibieron lo que Dios les prometió. El Señor se ofendió mucho porque no tuvieron la voluntad de creer ni de recibir lo que Él les daba. Y siempre que hablo yo de esto me acuerdo de un hombre con el cual trabajábamos. Trabajé un tiempo, él era el gerente regional en una zona, allá en Monterrey. Y cuando íbamos a desayunar, yo viajaba para ver cómo estaba la operación allá y lo primero que hacíamos era, me recogía, desayunamos en el hotel o alguna cosa por el estilo. Y cuando yo le decía, vente, vamos a desayunar, él me decía, no, gracias, yo ya desayuné. Y eso me lo hacía cada vez que me tocaba ir a Monterrey. Y en una ocasión le dije, bueno, ahora explícame por qué no quieres desayunar. Es que no necesito nada de la compañía. Yo tengo dinero para pagar mi desayuno. Dije, ándale pues, en el Señor. No quiso recibir lo que la compañía le daba. Yo no he conocido mucha gente así, pero me imagino que sí las debe haber, puesto que estamos viendo esto en la vida de Abraham. El Señor se enojó porque los suyos no recibieron. Y cuando nosotros recordamos lo que dice el libro de Génesis, el libro de los orígenes, lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue bendecirlos. Y después de la caída, Dios prometió dar a su único hijo para que el hombre volviera a tener acceso al Padre. Y ahí en Génesis 3:15 nosotros encontramos la primera vez que se menciona a Jesucristo. Y fue una promesa dada a Abraham. Ahora, ¿quiere decir que el Señor se esforzó muchísimo para bendecirnos y para establecer una relación con Él? Tanto así que dio a su único hijo. Sí, nos lo dio para que su sangre lavara mi pecado, pero lo hizo para que pudiéramos tener una relación. Lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir sus bendiciones. Para eso envió a Jesús. Para eso llamó a Abraham. Y Dios no pide que nosotros recibamos sus bendiciones. Dios nos ordena recibir sus bendiciones. Y esa es nuestra responsabilidad y privilegio, que ninguna de las promesas de Dios se pierda. Dice Hebreos 4:1, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Por eso quiero dejar en tu corazón un pensamiento. Es fundamental recibir las promesas de Dios. Y algo más, si tú quieres disfrutar de las promesas sin que las bendiciones te destruyan, debes ser un cristiano maduro. ¿Cuántas historias nosotros no conocemos de personas que han sido ampliamente bendecidas por Dios y esa bendición los acabó? Para poder recibir el caudal de bendiciones que Dios nos quiere dar, necesita encontrar recipientes maduros. Yo creo que el señor del Mercedes-Benz no era maduro. No estaba listo para un Mercedes-Benz. Y si tú has estado orando por el Mercedes y todavía no llega, igual puede ser que se trate de un problema de inmadurez. El Señor tenía en alto precio a Abraham, lo estimaba. ¿Por qué? Porque él recibió las promesas y se pudo reconectar con el plan original de Dios. Y esa es la pregunta, ¿por qué Dios nos quiere bendecir? Porque quiere darnos todos los recursos necesarios para alcanzar ese propósito para el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Y nuestro destino se podría resumir en 3 cosas: alcanzar la gloria y la victoria, gobernar con influencia aquí en la tierra y trasplantar la voluntad de Dios a la tierra. Sea así tu voluntad, Padre, en el cielo como es también en la tierra. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y la Biblia lo expresa de muchas maneras. Aquí leemos un pasaje en 2 Pedro 3.
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Fíjense que está en singular esto de la promesa, si se han fijado. Como algunos piensan, al contrario, es paciente por amar a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Cuando Adán pecó, él perdió la autoridad que Dios le había dado. Tiempo después vino Jesús y él recuperó la autoridad y nos la regresó a nosotros. Y ahora tenemos esa autoridad del Hijo de Dios para llevar las noticias buenas de salvación en Cristo Jesús a todas las naciones. Por eso a donde quiera que iba Abraham, le daban las llaves de la ciudad. Su influencia rebasó el mundo de aquellos días. Abraham era un gran hombre. Yo creo que si lo comparáramos con algún personaje actual, sería como el señor Slim. Si lo conocen, ¿verdad? Somos socios. Bueno, ¿no creen en las promesas? Ahí venía Abraham y los jefes de Estado lo recibían. Y aquí que Dios viene y visita a Abraham. Pero eso no le afectó porque él era un hombre maduro en la fe. Dios visitó también a Moisés, Dios visitó al pueblo de Israel y a cada uno de ellos conforme se iba encontrando y tratando, los quería bendecir. Ese viaje de Abraham inició con una promesa de Dios y también el viaje de Israel por el desierto después de haber estado en Egipto 400 años inició con una promesa. Y Abraham se dirigió a Canaán en el instante que Dios se lo ordenó y al tiempo que Dios había llamado y había obedecido a Abraham, de pronto algo en la familia se distrajo, fíjense. Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, estamos hablando del papá de Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y ahí se establecieron. ¿Dios dijo que se establecieran en Harán? No, ¿a dónde los iba a llevar? A Canaán. Esa era la tierra que prometida. Sí pueden hablar en voz alta, mientras no, todo está bien. Yo veo aquí un paralelismo muy interesante entre Abraham y el viaje de los misioneros, el viaje de los israelíes por el desierto. Los dos salieron de Egipto, los dos atravesaron el desierto y los dos llegaron a la tierra prometida. Y Dios les prometió la misma tierra. ¿Saben por qué? Porque la promesa es singular. La promesa. Como Jesús nos ha dado la herencia, no son las herencias. Y cuando llegó a ese sitio señalado, Dios hizo pacto con Abraham. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, podríamos decir, se le apareció a Abraham y le prometió, daré esta tierra a tus descendientes. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Y tiempo después el pacto fue confirmado con el pacto de la circuncisión. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Por eso el pacto entre Dios y Abraham se selló con la circuncisión. Es el primero en la historia del pueblo de Israel. Y tiempo después, cuando Josué introdujo toda la siguiente generación a la tierra prometida, ¿se acuerdan que tuvo que hacer? Circuncidar a todos los judíos, porque los que salieron de Egipto se murieron en el desierto y esta era una nueva generación que hacía pacto con Dios y necesitaba ser circuncidada. Y por si faltara algún detalle en el paralelismo, y Abraham peleó su primera batalla en Jericó, igual que Josué ganó la batalla en Jericó. Qué casualidad, ¿verdad? No, es que Dios entreteje la historia de tal manera que las cosas sucedan exactamente como Dios las diseñó.
Y todo esto como que, ¿para dónde vamos? Por si alguno ya está inquietando. Hijo, no, está bien, no estás inquieto. Muy bien, ok. Eso es lo importante. Quiero hablarles un poquito del diezmo. La primera batalla militar de Abraham establece que los diezmos le pertenecen a Dios. Y ahí nosotros leímos que Abraham entregó todo el botín de guerra. Y esta acción pone de manifiesto que el diezmo es sagrado. Y nadie debe disponer de esta riqueza. Lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Inmediatamente después de la lucha de Abraham, él entregó el diezmo a Melquisedec, el sumo sacerdote. Y Melquisedec es una figura interesantísima del Antiguo Testamento, difícil de entender, pero él es un tipo o un presagio de Jesús. Y la Escritura lo identifica como el rey de Salem. ¿Y qué creen que significa Salem? ¿Alguien sabe y lo invita a comer? Excepto a Daniel, ¿alguien más? Paz. Y Jesús es el príncipe de paz. ¡Qué coincidencia otra vez! Lo que mencionan las escrituras de Melquisedec es, de verdad, es asombroso y difícil para nosotros. Miren, Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta es una breve descripción que nos está haciendo el Espíritu Santo de Melquisedec. Era el sacerdote principal, el sacerdote de Salem, y él recibió el 10% de todo lo que Abraham tenía. Y después Melquisedec bendijo a Abraham. Por su parte, Abraham rehusó tomar para él el botín de guerra, que era lo normal de las guerras. Yo ganaba, me quedaba con los que quedaran vivitos, que pudiera utilizarlos como esclavos, y todo lo que yo encontrara del ejército o de la nación conquistada era para Miguel Alemán. Este es el primer registro bíblico de un hombre pagando su diezmo. Caín y Abel ofrendaron, pero no diezmaron. Y todo esto es antes de la ley de Moisés. Antes de que Dios estableciera el diezmo como una ley obligatoria, Abraham lo dio por la generosidad de su corazón. Entonces, es muy importante mencionar que Dios no le pidió a Abraham que diera el diezmo, sino que esto forma parte del carácter natural de Abraham. Y tengo que hacer aquí una aclaración bien importante y bien práctica para nosotros. El diezmo se paga. Si estás escribiendo, escribe por ahí Hebreos 7:9, eso es lo que dice ese pasaje. Y yo comparo esta instrucción de Dios de pagar el diezmo como la luz eléctrica. Cuando tú recibes el recibo de la luz de tu casa, te muestra cuánto consumiste, después tú vas al banco y ¿qué haces? Pagas lo que debes, aquí dice tantos kilowatts o quién sé qué, y los pagas. Cuando tú llegas a la ventanilla de pagos, no le dices a la señorita, aquí le traigo mi ofrenda de la luz, ¿verdad? Tampoco le dices, hoy amanecí muy generoso y traigo un donativo para la luz, tampoco. ¿Y qué pasa si tú pagas la luz un mes y decides no pagar el resto del año? ¿Qué pasa? Te la cortan. Y si pagas los 12 meses del año, cuando llega diciembre, el señor Comisión Federal de Electricidad viene y te extiende una carta de felicitación, un certificado por su fidelidad en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias. Tampoco. Y si sales de vacaciones
y durante las vacaciones viene la fecha de corte, ¿puedes dejar de pagar porque no estabas en la ciudad y no gastaste luz? Tampoco. ¿La comisión te financia? ¿Te hace una reducción? ¿Cómo dicen, chavos? ¿Te mochas? ¿Se mocha la comisión? No, no se mocha. Y seguramente tú no te has dado cuenta de una cosa que es bien importante. El pago de luz para ti es sagrado, porque no puedes vivir sin luz. Y por el otro lado, la actitud que muchos de nosotros tenemos hacia el diezmo, lo único que está diciendo es que tomas muy a la ligera el tema del diezmo, y por eso lo traigo a colación este día. Hay muchos cristianos que cuestionan la vigencia del diezmo y quisieran convencerse que esto ya no corresponde a nosotros, que esto es del Antiguo Testamento. ¿Saben lo que le digo a esas personas? Ándale pues. Esto es desde antes de Moisés, por eso empecé con Melquisedec. Abraham le llevó las ofrendas, les llevó su diezmo a un personaje que es un prototipo, un presagio de Jesús, y a él se lo entregó. Vamos a leer lo que dice Malaquías. Este es de la traducción en lenguaje actual. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo le respondo, no es fácil que alguien me robe, dice Dios. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Y luego aquí viene la exhortación, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así como les dije, así lo voy a hacer. Ay, Señor. Conozco cristianos que cuando se trata del 10% de sus ingresos al Señor, les ataca como la amnesia aritmética. Y de pronto se les olvida cómo sacar el 10%. Se les olvida que el diezmo es de Dios, que es sagrado y que no se puede tocar. En mi experiencia, cuando alguien quiere argumentar algo en contra del diezmo, es porque ya decidió no diezmar. Y lo único que está buscando es algún pretexto, algo que le permita hacer lo que ya va a hacer, y eso es no diezmar. Entonces yo tengo que aclarar aquí que el diezmo que pagó Abraham no fue del dinero que ganó en la quincena o en el mes. Él dio la 10ª parte de todo lo que poseía. Pagar el diezmo es mucho más que obediencia y mucho más que generosidad. Muestra realmente cómo es mi corazón. Y también manifiesta qué tanto conozco yo a Dios. No me digas que tú conoces a Dios y al mismo tiempo no diezmas. Muchas personas dicen, no diezmo porque no me alcanza. Y yo les tengo que decir que esto es al revés. No te alcanza porque no diezmas. Es que el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Pues será el sereno, pero te estoy leyendo lo que dice la Escritura. No vengas a mí a argumentar, arguméntale al Señor si quieres. Dios se le reveló a Abraham. Por eso Abraham conoció a Dios. Y conoció los caminos de Dios y sobre todo conoció el corazón de Dios. Abraham fue el primero en la tierra para muchas cosas.
conoció a la persona de Jesucristo en Melquisedec. Fue el primer hombre en tener un encuentro único con Dios. Y dije 2 hombres ahí en Mamre, no, eran 3, perdón. Fue el primero en recibir un nombre nuevo. Todos vamos a recibir un nombre nuevo. Abraham ya lo recibió. Fue el primer hombre y el fundador de una gran nación. Dice la Escritura que también fue el primer hombre a quien la Biblia refiere como profeta. Aquí está el pasaje. Dios le dice a Abraham, ahora devuelve la mujer. No, Dios le dice a Amalek, ahora devuelve la mujer Sara a su esposo Abraham y él orará por ti porque es, ¿qué? Profeta. Abraham también era profeta. Y es como Dios en el sentido de que llaman las cosas que no son como si fueran. Y te digo otra cosa, ¿qué hace Dios con los profetas? Cuando el profeta profetiza, Dios cumple lo que dice el profeta. Este era Abraham, un viejito ahí. Yo hasta me lo imagino así, chirismirris, así como que no daba un quinto por él. Pero tanto conocía a Dios que hay 2 frases, 2 nombres de Dios que entran en el conocimiento y entran en la palabra de Dios por labios de Abraham. Él habló de Jehová Jireh. Dios proveyó un cordero. Y se habla de Jehová Rafa, el Dios que sana. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque te quiero bendecir. Si quieres que Dios te prospere en medio de la pandemia, tienes que seguir el ejemplo de Abraham. Abraham dio la 10ª parte de todo lo que poseía y Dios lo bendijo abundantemente. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos ¿y qué? Y lo bendijo. Este era el hombre que tenía las promesas. Es tristísimo ver hombres y mujeres cristianos batallando con el dinero. Pocos malos ejemplos podemos dar como nación, como pueblo cristiano, que haya cristianos pobres, cristianos con carencias económicas, hijos de Abraham, del Slim del Antiguo Testamento, y nosotros limosneando, pasando apuros, tronándonos los dedos, ya no llegamos a la quincena, ya se me acabó, pidiendo prestado, no me alcanza, pasando penas, cuando en la Biblia tenemos cuantisísima promesa de parte de Dios. Te digo una cosa, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo es bendecirnos. Y la mejor manera de bendecirnos es a través de sus promesas. ¿Sabes por qué no nos da, en vez de promesas, dinero? Alguna vez pregunté en este lugar, ¿qué preferirías? ¿Que Dios te diera ahorita 10 millones de dólares, así, puro billete verde? ¿O una carta firmada por Dios en donde te dice, te doy todas las promesas de la Biblia cuando yo quiera? A ver, ¿cómo? 10 melones cash o todas las promesas de Dios cuando Él quiera. ¿Qué le dirías al Señor? La neta del planeta. Achis, achis. Pues mira, Señor, ¿por qué no empiezas por los 10 melones y luego platicamos en las promesas? Eso somos. Queremos tener el sartén por el mango. ¿Cuál promesas? Pero miren lo que dice la Escritura. Bendito sea Jehová, que ha dado a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él le había dicho.
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna de las promesas de Dios se ha quedado corta. Ha llegado donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Da tu diezmo. Dalo fielmente. Cada vez que recibes dinero, la primera parte, el primer 10%, ese sagrado le pertenece al Señor. No lo toques. Y entonces tú tendrás la misma gracia y el mismo favor que tuvo Abraham. ¿Quieres cerrar tus ojos? Yo quiero orar por ti. Y yo sé que el tema del dinero, y en este tiempo, con mayor razón, es un tema bien escabroso. Pero yo siento en mi corazón que esta palabra no puede escapar, no puede ser una de las tantas veces que has escuchado una predicación y entró por una oreja y salió por la otra. Si tú realmente quieres cambiar tu economía, si quieres pasar de ser Perico Pérez a ser un hombre del reino, una mujer del reino, un hijo de Abraham, tú tienes que aprender a diezmar. Y cuando tú lo hagas, Dios te va a bendecir. Y cuando Dios bendice, Él prospera. Porque ninguna promesa de Dios se ha quedado sin cumplir. Padre bendito, tú ves los corazones en esta hora. Tú ves, Señor, cómo batallamos con el dinero. Yo me quiero imaginar que tú te dueles cuando uno de tus hijos la está pasando mal económicamente y no tiene y no le alcanza. Pero más te debe doler lo que nosotros hacemos, porque en vez de creerte a ti, creemos las mentiras del diablo que no nos va a alcanzar. Creemos que lo que dice del diezmo y de las ofrendas, esto es algo que ya pasó, que no me afecta para mí. Que el dinero que yo tengo es el dinero que tú me diste, que es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, y que yo puedo hacer con él como yo quiera. Señor, enséñanos a tener el corazón de Abraham. Enséñanos a creer, así como cree un niño. Yo sé que estás esperando que nosotros demos el primer paso. En tu palabra tenemos la confirmación de que si nosotros damos ese paso de fe, si damos esa acción concreta de dar con fidelidad el 10%, como dice el profeta Malaquías, tú abrirás las ventanas de los cielos y nos bendecirás a manos llenas. Que tu palabra sea una realidad, Señor, en nuestros días, en nuestra vida, y en especial en este tiempo de pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.